Bienvenido a su programa más terrorífico de la radio, 3 AM. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Serrano y estamos en su primer programa, escúchenlo bien, primer programa de 3 AM, el mejor programa de la radio de terror y suspenso. Y no me encuentro solo, me encuentro con un amigo que yo estimo mucho, que nos va a estar acompañando este lindo y hermoso y terrorífico programa. ¿Cómo estás? Bien, Lalo, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Bueno, hoy en este programa vamos a hablar de dos temas muy interesantes, muy terroríficos, que muy poca gente sabe, que son las casas embrujadas, todo eso de casas embrujadas, casas abandonadas, hospitales abandonados y demás, de todo. ¿Cómo lo puedes percibir uno? Si te sientes cómodo o cómoda, o sea, de ese tipo de ambiente. Y también vamos a hablar del cómo se creó, cómo nació el Nahuatl, algo así, ¿verdad, José? Sí, vamos a hablar sobre la historia de Nahual y cómo ha ido evolucionando a través de los años. Es una historia bastante interesante que, para ponerles en contexto, empezó desde la era prehispánica, cuando los españoles vinieron aquí a invadir a México, que en ese tiempo no se llamaba México. Cuando vinieron acá se llamó, los españoles nos nombraron la Nueva España, y pues los aztecas o los mexicas, si creían que se convirtieran en un alma, en un espíritu animal. Pero ya vamos a entrar más en contexto. Pero bueno, José, ¿qué te parece si vamos a iniciar con el primer tema? Sí, me parece muy bien. Perfectísimo. Bueno, el primer tema del día de hoy de este programa es de todo ese ambiente o todas esas vibras que maneja un hospital abandonado, una casa embrujada, o lo que se le llama también casas abandonadas. ¿Cómo tú has pasado por esa situación de que, por ejemplo, las casas embrujadas de las ferias o de una casa de terror, o si has pasado también de un hospital abandonado, una casa abandonada, o has escuchado así de niño, no, es que fíjate que si tú vas a esta casa abandonada, te espantan o te salen? A ver, José, platícanos. ¿Has pasado por esa situación? Fíjate que en cuestiones de casa del terror, como tú lo venías diciendo en ferias, sí, yo me especializo en eso. Ok, Soy muy fan y hago casas de terror. ok, ok. En cuestiones paranormales, igual en lo que es hoy conocido como la Feria de Chiapas, en las instalaciones de la Chacona, cuando fue la época de la guerrilla entre el ZLM y el ejército mexicano, ahí aventaban a los cuerpos que no eran reconocidos, es una fosa común. Ok, ok. Y muchos charros, ganaderos y gente que se dedica a las ferias cuentan que los han espantado. Personalmente a mí no me ha pasado, pero a mi suegro sí. Me contó que atrás del palenque está la fosa común. Ok, ok. Es un hoyo completamente. Entonces, por donde están carriles de carrera de caballo, ahí se espantan. Te hablan, te tocan, te dicen que ahí vas, cuando cierran, cuando ya no hay nadie completamente en la feria. Está cerrado. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Y se creó una leyenda urbana que hace 5 años en una feria subieron 3 personas al cerro porque decían que alguien les llamaba. Y se cuenta que nada más regresó una persona viva. Las demás nunca las encontraron. Ok, ok, ok. Entonces el relato cuenta que el cerro está encantado. Y en cuestiones de casas abandonadas, casas embrujadas, fíjate que sí, hay una por donde está el monumento a la bandera. Sí, sí, sí. Ahí está una casa embrujada. Ah, mira. Dicen que hace 20 años intentaron hacer un exorcismo ahí. Un sacerdote,
un periodista llegó al documental y dicen que lo sacaron. ¿Qué o quién? ¿Quién sabe? Pero dicen que en esa casa sí hay fuerzas demoníacas, digámonos así. Ok, vaya dato, ahora sí que, como diría un youtuber, vaya dato perturbador. Wow, o sea, ¿cómo vas encontrando esas historias que tú dices en las ferias, en los de pueblos? Ahorita se me vino a la mente que ahorita está de moda todo esto de las redes sociales. El TikTok también dicen, donde ya ves de donde vas, puedes ir a los cenotes a nadar, ¿no? Ahí en Mérida y todo esto, Cancún, Mérida y todo, dicen también de que ahí aventaban a los cuerpos, o sea, a los sacrificados, y me puso con la piel de chinita de pensar de que estamos nadando bajo cadáveres. Fíjate que todo eso es cierto. Y en la época de la Nueva España, de los aztecas, mayas, era un honor ser sacrificados para los dioses. En cuestión del famoso juego de la pelota, el ganador era el que era sacrificado hacia sus deidades, porque era un honor. Y el perdedor también, ¿no? No. Okay. El perdedor no. ¿Por qué? Porque el ser sacrificado para un guerrero era un honor. Okay. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que se iban directamente al Mictlán, o al Xibalbá, que es el inframundo para los aztecas y para los mayas, respectivamente. Sí. Entonces el ser sacrificado para un dios, a él lo convertían como en una persona pura y casta. O sea, digna de representar a los dioses, ¿no? Justamente, y también lo que se cuenta es que al momento que esa persona era sacrificada, lo sacrificaban con un xolescuincle. Con un perro. ¿Por qué? Porque el xolescuincle en la cultura maya y azteca son los que guían en el paso de los 7 niveles del Mictlán. Sí, incluso eso también lo ven en una película muy famosa. También lo ven de que, si recuerdan la película de Coco, los perros y los gatos, es como tú dices, ¿no? Son como los que te guían en ese camino o en ese puente, ¿no? Que llegas al otro lado. Justamente. Incluso hasta dicen que tus propios mascotas son los que te guían, ¿no? Porque pues si tú los trataste bien, te van a guiar, si no te pueden abandonar como tú los hiciste en algún momento. Pero, o sea, todo esto se va también relacionando con lo de las casas embrujadas y todo eso. ¿Por qué? Porque pues si pasa en un cenote de que toda esa es mala vibra, porque nunca he visto que en un cenote puedas nadar de noche. O sea, no he visto. Fíjate que no es tanto mala vibra en un cenote. ¿Por qué? Sino que es todo el cenote purifica. Ok. Si te das cuenta, en la cultura maya, sí, claro. Al momento que tú te metes a nadar un cenote, purifica tu alma, purifica tu ser. ¿Por qué no se puede nadar de noche en un cenote? Principalmente, más que nada, es por seguridad. Como son lugares profundos y están a oscuras, te puedes perder. Porque en los cenotes pueden haber cavernas subterráneas, puede haber corrientes que tú no sabes. Sí, claro, incluso hasta lo de la misma seguridad, no creo que sepan cuáles, pero sí saben dónde están, o sea, saben de la mayoría, no saben de algunos. Y regresando al tema que que acabas de mencionar, que aquí en Tuxtla, de que la casa embrujada que está por la asta, se me hace algo impresionante, porque nunca viví había escuchado aquí en Tuxtla, había escuchado de casas abandonadas, pero sí me daba ese miedo y a la vez de ese feeling, como se le llaman, ¿cómo se le llama? Nervio de fríos.
Ajá, aparte de escalofrío, de ese nervio de curiosidad, vaya, ya me acordé, curiosidad de que, ¿qué habrá? Es cierto lo que dicen, pero por miedo digo, no, más vale aquí corrió que aquí quedó. Fíjate que también el que te puede, digamos, hablar mucho más sobre el tema son los médicos forenses. Sí, no, o sea. A mí me tocó cuando estaba estudiando la carrera de medicina o rehabilitación, que a mí varios médicos me contaban de historia. Sí. Porque donde estaba antes la CEMEFO, ahorita está el fraccionamiento de la Herradura. Ok. Te cuenta que ese lugar está muy cargado de energías, tanto positivas como negativas. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaban en sí los cadáveres, les practicaban las autopsias, era el lugar donde llevaban los cadáveres que eran, digamos, dados como en defunción en cuestiones automovilísticas, en accidentes, en cuestiones fuertes. Ok. No, pues, o sea, y eso es como muy pocas personas lo saben, ¿sabes? O sea, muchas veces pasamos por la herradura y tú dices, ah, caray, ¿por qué? O sea, de que no, nunca sabes lo que esconde en un cierto lugar hasta que lo investigas, ¿no? Y yo no lo sabía, ahorita ya voy a ver la herradura con otros ojos, ya voy a pasar hasta con miedo. Pero pues bueno, José, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte comercial de parte de la Universidad del Sur y regresamos con más de 3 AM? ¿Qué te parece? Claro que sí. Así que no se despeguen, esto es 3 AM. No se despeguen, que en un momento regresamos con 3 AM. Universidad del Sur presenta Licenciatura en Comunicación. Luces, cámara y acción. Como egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, serás capaz de analizar y disertar contenido relacionado con tu entorno, ya sea de forma oral, escrita o visual. También podrás hacer uso de distintas herramientas para desempeñarte activamente en prensa, televisión, radio, redes sociales, investigación, fotografía, relaciones públicas y marketing. Pon a prueba tus habilidades y conocimientos dentro de nuestras aulas interactivas, cabina de radio y set de televisión. Comunicación es acción. Universidad con responsabilidad social. ¡Hey! Ya regresamos con 3 AM. Nos acaban de sintonizar de que estábamos hablando de las casas embrujadas, hospitales abandonados o casas abandonadas o casas de terror y todo eso también folclore o como le quieran llamar de que le espantan algunos en las ferias o inclusive estábamos hablando de mayas, de toda esa vibra que mandan cuando saltaban de un cenote o de un sacrificio y todo ese folclore que existe, ¿no? O como le quieran llamar, de esas leyendas, mitos, o toda esa energía que conlleva. Pero más, ¿qué tal si continuamos, José, con todo esto? Porque estábamos hablando de los mayas. ¿Qué tal si te parece si vamos a hablar del tema del náhuatl, de cómo inició náhuatl, de cómo inició eso? ¿Qué te parece, José? Claro que sí. Como principio, el nahual, digamos, okay, es tu animal espiritual. Ok. Es esa creencia de los mayas, ¿no? De que cada uno tenía su propio animal espiritual, ¿no? Que llevaba dentro. El animal espiritual en sí, su labor es acompañarte en el paso hacia el inframundo, como lo veníamos diciendo, hacia el Xibalbá o hacia el Mictlán. El nahual, como hoy conocemos como la leyenda, surge, como tú bien lo decías, cuando fue la conquista de los españoles. ¿Cómo surge? Surge principalmente porque al guerrero
le daba fuerzas o se creía que se podía convertir en un nahual, como era el guerrero jaguar, el guerrero águila, pero surge principalmente como algo bueno, no negativo, como hoy se cree. Con el paso del tiempo, la leyenda del nahual se ha ido transformando y ha ido perdiendo de cierta manera sus orígenes a lo que conocemos. Lo que hoy conocemos como nahual es el hechicero que se convierte en digamos, entre una transformación entre un animal, pero sigue teniendo sus rasgos característicos de humano. Y para que él siga pudiéndose transformar en ese animal, debe de consumir armas jóvenes como lo que son recién nacidos o niños. Ok, todo esto conlleva obviamente una evolución constante o esa distorsión de la cultura, ¿no? De la leyenda, vaya. También se dice de que tú lo vas a saber mejor que yo. También existe, no recuerdo cómo se le llama, de que te conviertes en un coyote y puedes llegar hasta matar hasta un ganado, ¿no? Que se le llama. El nahual. Ajá. Es llamado nahual, justamente. Entonces, pues, vaya, existen varias leyendas sobre esto, ¿no? Pero sus orígenes como tal, como tú lo decías y lo recalco, es de que empezó desde los mayas, aztecas, de que ellos creían en dioses, eran digamos que, como tú dices, o sea, el maya creía en dioses profanos según la religión católica y cristiana. Sí, claro, o sea, ellos creían, cuando llegaron los españoles, ahora sí que lo que conocemos como cristianismo, catolicismo, ellos lo convertían, sí creían en eso, pero a su manera, pues de que el jaguar es el guerrero de tal cosa, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol, de la noche, de la luna, del agua. Entonces, pero también los animales del jaguar, del águila, eran como de esos, eran los más, no sobrevalorados, sino venerados de los mayas o aztecas. Entonces, pues, si tú creías que eras un nahual, así yo te entendí, podías agarrar fuerzas para combatir a tus enemigos, ¿no? Justamente, el nahual, como bien lo venimos diciendo, se otorga principalmente por tu fecha de nacimiento, específicamente por el mes. Ok. Digamos que es como un horóscopo. Es como el signo zodiacal, ¿no? Entre tal, te toca tal, ¿no? Justamente. Y cada animal tiene una virtud distinta. Ok. Digamos, el jaguar su virtud es la fuerza, del águila su vista. Como bien lo veníamos diciendo, cuando fue la conquista española, si te das cuenta, a Hernán Cortés lo tomaron como si fuera su dios Quetzalcóatl. Sí, claro. Y por eso le regalaron todo el oro y todo eso y lo veneraron. También, pues, pero pasó, ahora sí que todo el mundo sabe lo que pasó, pero pues así fue como la creencia, ¿no? De que ellos envenenaban o brindaban ahora sí que su fe o su creencia a los animales, eran muy arraigados a sus creencias realmente. Entonces, pues, ahorita en Nahual creo yo que se ha venido distorsionando y modificando a la vez. Puede ser que a favor o en contra, porque tampoco no nos queremos meter en ese conflicto de qué es bueno, qué es malo. Ya usted si quiere saber más, puede llegar a investigar mucho más sobre estos temas. Pero sí, o sea, realmente es un tema bastante
extenso y confuso, ¿no? Porque muchas personas pueden llegar a pensar de que es malo, de que se distorsionó, otras cosas dicen que es bueno porque pues realmente eso es lo que es. Entonces pues nosotros realmente no sabemos la cierta qué es lo que pasa, ¿no? Así que, José, ¿algo que quieras más comentar sobre este tema? Pues también hay que agregar que lo que estamos tocando es sobre, digamos, creencias tanto mayas como aztecas, porque yo he platicado con gente que hoy en día practica, digamos, la creencias y costumbres mayas, que ellos siguen creyendo en su nahual, en su animal espiritual. Sí, Claro. Si nos damos cuenta hasta cierto punto, puede ser algo cierto. ¿En qué manera? En que cada persona tiene un animal que, digamos, es su favorito. De ahí donde surge un poco igual la cuestión de los nahuales. Igual hay una leyenda que, si nos damos cuenta, es muy parecida al nahual, que es el cadejo. Una leyenda 100% chiapaneca, que se cree que el cadejo es el perro, hasta cierto modo, entre comillas, que cuida a las puertas del infierno. Ok. Que en ciencia cierta no sabemos de dónde surge, pero va muy de la mano al nahual. Pues ahí tenemos, gente, o sea, el nahual es una leyenda bastante rica y bastante profunda, porque pues no surgió de la noche a la mañana, surgió desde la época prehispánica o conquista, más bien le llamaría yo conquista. Y vaya, lo vuelvo a repetir, es un tema bastante extenso, bastante entretenido y terrorífico, con bastantes datos que tú dices, puede llegar o no. Y pues a lo mejor, como tú dices, José, de que a lo mejor tu nahual es tu animal favorito, por ejemplo, yo tengo varios. Yo tengo ahora sí que mis animales favoritos son el lobo y el águila. No sé por qué, pero me encantan esos dos. Hasta en algún momento, si yo en algún momento hasta que me quiero tatuar un lobo, así, a ese extremo, ¿no? O sea, no sé por qué, yo desde niño he querido los lobos, créeme. Entonces, pues a lo mejor de ahí, de esa leyenda que puede ser real, de que pues por eso yo me afición a los lobos, o no sé, o sea, uno nunca sabe y nunca va a saber lo que realmente pasa en las leyendas, ¿no, José? Justamente, si nos damos cuenta, las leyendas pueden contener algo real y algo ficticio. Sí, claro. Se va transmitiendo entre generación en generación. No sabemos si en ciencia cierta, si es verdad o es falso. Pero esto es lo bonito, ¿no? De estos temas. Bueno, José, te tengo una mala noticia. ¿Qué? Ya acabó el programa. Ya nos tenemos que ir. Así que despídete del público que nos estás viendo. Pero eso sí, vamos a tener más temas, más contenidos, más terroríficos. Acá de mitos, leyendas. Ahí tenemos por ahí un temita. Pero pues, José, algo que quieras agregar en ahora sí, lamentablemente, fin del programa. Bueno, yo soy José Alberto y pues lo vemos en la próxima emisión de este programa de terror que busca espantarlos y emocionarlos con cosas 100% mexicanas. Exactamente, así que mi nombre es Eduardo Serrano, ya escucharon a José,
este programa es para espantarnos un momento, ponerlos a temblar, a tenerlos ese tema de suspenso, terror, y un poco también saber un poco de las leyendas mexicanas, de cómo han evolucionado o no. Y pues así, entre José Alberto y un servidor y ustedes, aprendemos. Así que nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Bye. Es todo por el día de hoy, en su programa más terrorífico de la radio 3 AM. Nos vemos en la próxima emisión.